Shalom, shalom Israel. Todá Rabá. Todá Rabá. Damos al Abba. Seguimos congregados. Todo lo que hagamos, Beshem Yahshua HaMashiach. Todá Abba. Amén de amén. Todá Adon Olam. Estamos viendo cosas muy hermosas, como decían, que sale del generador. Todá. Hay cosas. Estaba revisando algo del 39, del 40, pero sí vamos a ver algo de eso, pero quiero ver algo más. Algo que decía 40 azotes menos 1, 39. Y Esteban tuvo que pasar eso, pero ¿qué vamos a ver? Pero bueno, vamos a ver algo de Job primero, de Job. Algo de Job. Habla de la paciencia de Job. Verá, vámonos primero, leemos esa parte, después leemos el final. Paciencia de Job. Me parece que está en Santiago, me parece que está. Sí, yo aquí. Todá Rabá. A ver. Sí, Santiago 5, 11 vamos. Santiago 5, 11. Santiago 5, 11. Santiago 5, 11. Dice, fíjense bien que tenemos por ashrei, por aprobados, por bienaventurados, dice aquí, a los que sufren. Ustedes han oído decir de la paciencia de Job, como han visto también lo escrito que cuenta lo que Adón le hizo al final, pues este es muy misericordioso y compasivo. Entonces habla de la paciencia de Job, pero vamos a ver la palabra paciencia. Mira, venga para acá. Entonces tenemos la palabra Haf, Tau y Resh, que por un lado como un sustantivo segolado significa Keter. Póngale allá, mi amor. Significa Keter. Keter, que significa corona. Es una de los estudios de la Sefirot, es la más alta, ¿no? Es Keter. Pero Katar con otro patrón vocálico significa paciencia. Para acá. Significa paciencia. Entonces, Keter, corona. Katar, paciencia. Entonces, ahí sí vámonos a Job 1. Pero verá, antes de eso quiero que leamos esto, verá. Vamos a Job 19, 13. Aquí empiezan las quejabanzas de Job, las quejabanzas de Job. 19, 13. Dice, mis hermanos están muy lejos de mí, mis conocidos me han dejado solo, mis parientes me han fallado, los que conozco se han olvidado de mí. 15. Los habitantes de mi casa y mis criadas me consideran como a un extraño, soy ante los ojos de ellos como un forastero. 16. Llamé a mi servidor y no me respondió, le supliqué con palabras de mi boca y le encarecí. He llegado a ser un extraño a mi mujer, encarecido a los hijos de mi propio cuerpo. En otras traducciones dice, mis propios hijos me encuentran, por un lado, hediondo, en otro lado, mis propios hijos me tienen como mal visto, me tienen hediondo, le tenían repugnancia. Ok, pero aquí si vemos en Job capítulo 1, dice que Hashem mató a 3 hijas y a 7 hijos que tenía. Y acá dice, me tenían repudio, me tenían como un hediondo, dice. Pero ya hemos aprendido que a veces cuando hablan de los hijos aquí en la escritura, hablan de los más descollantes o alguna cuestión, pero parece que tuvo más hijos. Parece que tuvo más hijos Job. De hecho, tuvo muchos más hijos. Pero, o quizás no hablaba, en el primer capítulo no hablaba de hijos.
¿Qué hablaba? Podríamos hacernos la pregunta de qué hablaba. Porque la palabra banot, ya hemos estudiado esto, hemos aprendido banot, benot, significan los edificadores. Son edificadores. Quizás pudieron estar hasta con vida, pero vamos a ver qué eran esos 3 hijos y 7 hijos que tenía Job. Así que vámonos ahí sí a Job 1. Dice, hubo en tierra de Uz. Uz significa consejo, o sea, Job vivía según su propio consejo, en la tierra de su consejo. Un varón que se llamaba Job, este era perfecto, justo, porque reverenciaba a Elohim, pues estaba apartado del mal. Vean, el 2, ya hemos estudiado eso, era chance perfecto, conchavado con el mal. Entonces, el 2, a este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Es lo que le digo. Benot, banot, aparte de ser hijos, significan esos edificadores. O sea, hablaba de Job mismo, los edificadores. Pero ahora sí, tomémonos la ayuda de esto. Acá vemos las Sefirot. Aquí es lo que decíamos Keter. Catar, que significa paciencia. Por eso habla de la paciencia de Job. Job llegó a alcanzar Keter, llegó a alcanzar Catar, la paciencia. Pero cuando hablaba de las 3 hijas, vemos las 3 Sefirá superiores. Por eso es Binah, es femenino. Daat, femenino en constructo. Y Jogma, femenino. Se puede ver aquí las 3 hijas, lo que es la parte de la cabeza. Y si cuenta acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se puede ver los 7 hijos. Entonces, ¿qué es lo que quitó de Job? ¿Qué es lo que quitó de Job? Acordémonos, ejemplo, de Jogma. Hay la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica. Vean, eso. Chao. Porque después pasó como 5 pruebas más 6 pruebas. 5 pruebas más los amigos que le venían a darle su escorfina. Esto significa Bildad, Sofar. Ya vamos a ver los nombres de ellos. Entonces, al final dice que volvió a tener 3 hijas y 7 hijos. Ahí se puede ver que era Jogma, Binah, Daat, y los 7 hijos, las Sefirot inferiores, Geset, Geburah. Entonces, vamos al 2. A este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ve. Pero el 4 dice, iban sus hijos y hacían banquete en casa de cada uno en el día de su natalicio. Enviaba a invitar a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Esta Sefirot está, por eso digo, si hablamos de Jogma, una de esas hijas era la sabiduría terrenal que tenía. Terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que estaba cortando de Job. Toda esa sabiduría, su propio entendimiento, su propio conocimiento. Vean. Entonces, y las 7 Sefirot, que se puede ver que eran los 7 hijos, por eso eran esos edificadores, porque como leímos, mis hijos todavía me tenían repugnancia. Quizás pudieron estar vivos, pero aquí dice que murieron. Entonces, mató todo eso, fue quitando todo eso, sacando de Job. Estaba siendo tratado. Verá, póngase de los amigos de Job. Vámonos un ratito al 11. Usted vea las pruebas. Hasta que tocó su carne y su hueso, creo que está en el 2.5. Y en el 2.11 dice, entonces, cuando 3 amigos de Job, Elifaz el Temanita, Bildad el Shujita, Sofar el Namatita, oyeron respecto al mal que le había sobrevenido a su amigo, cada uno vino de su lugar, porque habían convenido en venir juntos a condolerse de él y a consolarlo, vea. A condolerse y a consolarlo. Pero vea,
uno de los nombres era Elifaz, que significa él refina. Vean. Entonces era lo que le estaba refinando la vida de Job. El otro nombre era Bildad, que significa purificar, también significa cura. Entonces ahí estaba pasando eso. Esos tres amiguitos que no eran, estos estaban pasando la escorfina. Y el otro teníamos el Sofar, que significa acrisolar. Esos eran los tres amigos de fuego. Estaba siendo refinado, estaba siendo acrisolado aún con esas palabras ásperas que le mandaban. Entonces, ahí sí vámonos al final de Job. Ya cuando pasó todo el proceso, lea toda la historia de Job. Lea toda la historia de Job. Entonces, en el 42, desde el 12, desde que bendijo el doble a su hacienda que tenía. Entonces dice, el Adón bendijo el postrer estado de Job, más que el primero, pues tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. El nombre de la primera llamó Imama, el de la segunda Kesia y el de la tercera Carnapuj. Estoy leyendo el arameo. En todo el país no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Él como padre les dio herencia entre sus hermanos. Vean. Por eso decía, eran esas edificadoras, esas que se puede ver que ya fuera la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, Jogma, 1, Daat, 2, Binah, 3, de las partes superior de la cabeza. Entonces, esta se puede ver las 7 hijas y los 7 hijos de Job. Pero ahí habla de una más, que estamos hablando de la paciencia de Job. Vamos nuevamente, voy a leer Santiago 5:1. Santiago 5:1. 5:11, perdón. Dice, fíjense bien que tenemos por bienaventurados, por aprobados a los que sufren. Ustedes han oído decir de la paciencia de Job. Como han visto también lo escrito que cuenta lo que el Adón le hizo al final. Pues este es muy misericordioso y compasivo. Pero es lo que le digo. Ahora hablamos de la paciencia de Job. O sea, si hablamos de estas 3 hijas, Keter, que significa, vuelvo y repito, Katar, significa paciencia. O sea, alcanzó este nivel de corona, porque Keter significa corona, significa paciencia. Entonces, es lo que alcanzó el nivel de Keter, el nivel de paciencia. Eso es lo que alcanzó Job. Pero si nosotros nos vamos a Keter, en su máxima expresión, podemos ver en Gulgolet, o podemos ver en Gólgota, en el lugar de la calavera que dicen, o en el cráneo corona. Ahí fue el Keter en su máxima expresión, cuando el Adón Yahshua HaMashiach en el madero. Ahí se puede ver el nivel de Keter en su máxima expresión. Él mismo es Keter, él mismo es la corona. Vamos a Santiago 1, no un ratito. Santiago 1:4. 1:5, perdón. 1 desde el 3. Santiago 1:3 y el 4. Sepan pues, por esto, que la prueba de la emuná les hará tener catar, les hará tener keter, les hará tener paciencia. Pero que la keter, la catar, la paciencia, sea obra completa, sea shelemá, sea completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Vean, el 1:4. Entonces esa prueba
tiene que alcanzar ese nivel de paciencia, de keter. Por eso digo, la paciencia de Job. Fueron las tres hijas, Jogma, Binah, Hadad, hasta que alcanzó keter, hasta que alcanzó la corona. Y eso podemos ver en el 12 mismo. En el 1:12, verá. Aprobado el Ish, ya es un varón, ya es un Ish, ya es un varón aprobado, que soporta la prueba. Porque cuando haya sido probado, recibirá la corona. Ahí sí, es la keter de Jaim, la corona de Jaim, pero es por haber alcanzado ese nivel de prueba, nivel de paciencia, recibe el nivel de keter de Jaim, el keter Jaim, la corona de Jaim, que Elohim ha prometido a los que lo aman. Entonces, póngale en el pizarrón. Entonces, por eso vuelvo y repito, la palabra Qatar es paciencia y keter es corona. Pero por haber pasado esa prueba, alcanzar paciencia, recibe esa keter de Jaim, por haber alcanzado Qatar, haber alcanzado paciencia. Entonces, es algo de lo que estaba revisando, por eso digo, no eran los hijos de Job, sino eran esos edificadores. Se ve. Y las tres hijas fueron las más hermosas. Tuvo Jogma, tuvo Binah y tuvo Hadad. Bueno, es algo de lo que estaba revisando. De ahí, de lo que estamos viendo del 39, del 40, me gustó, digo, de gozada, decía Batodá. Claro, 40 azotes menos 1, 39, porque se decía que el 40 ya es al otro lado, es al otro lado. Entonces podemos ver, vamos a Hechos 7, vamos a Hechos primero. Hechos, ¿qué horas son? Vamos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Capítulo 7. 7 desde el 57, ¿no? 7, 57 y 58. Bueno, esto se ve, lea cómo fue lo de Esteban, lea la tefilá que hizo de Esteban hasta el 57. Dice, entonces ellos, dando fuertes voces, se taparon los oídos y a grandes gritos se deshacían en amenazas contra él, contra Esteban, ¿no? Desde el 56 dice, y dijo, aquí, veo los Shamaim abiertos y al Ben Adán que está a la derecha de Elohim, vea. Entonces ahí sí. Entonces ellos también fuertes voces se taparon los oídos y a grandes gritos se deshacían en amenazas contra él. Lo prendieron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que testificaron contra él pusieron sus ropas al cuidado de un joven que se llamaba Shaul. Ya, dice, y lo apedrearon. Entonces ahí se ve que para alcanzar ese 40 fue apedreado. Pero en el hebreo esa palabra para cuando se mataban a alguien por apedreamiento, utilizan la letra Samej, la Kof y el Amet, que es Akal. Pero con las mismas consonantes, con las mismas letras de la raíz, significa colocar, establecer, instalar, ascender y subir. O sea, esas apedradas fueron una ayuda, fueron esa ayuda para llegar a alcanzar el 40. O sea, le alcanzaron a, significa elevar, significa ascender, establecer, significa salir, significa colocar, o sea, le ayudaron a colocarse, a establecerse ya. Ahí le ayudaron a Esteban. Entonces esas pedradas se puede ver que eran lo que le faltaba a Esteban para, uno de los significados era ascender, para subir, para crecer, para elevar. Le faltaban esas pedradas, esos piedrazos que le mandaron. Eso es lo que le faltaba a Esteban para alcanzar ese 40.
Entonces, eso es lo que se decía del 39 y del 40. También hay unas palabras, porque el 40 decía que es al otro lado. Hay dos palabras en el hebreo para decir muerte, para decir morir, que es mut y gaá. Bayamut y bayagá. Bayagá. Bayamut y bayagá. Cuando habla de mayamut, hemos aprendido que muerte es una separación de Elohim. Y cuando hablábamos de la segunda muerte, es una separación total de Elohim. Me acuerdo que cuando el Adán le dice mut tamut, porque comió del árbol del conocimiento, le dice mut tamut, ciertamente morirás. Mut tamut, muriendo morirás. O sea, va muriendo y se puede ver ya la segunda muerte, se puede ver la muerte, la separación total de Elohim. Pero en cambio, Bayagav, que también le traducen como morir o expirar, tiene otro sentido, tiene un sentido de más de descanso, de un dormir. Pero eso podemos encontrar en Bereshit. Vámonos a Bereshit 49, verso 53. Verso 33, perdón, 49, 33. Entonces ahí no utilizan bayamut o mut, que es morir, muerte, sino utilizan bayagá, que es, le traducen como expirar, pero tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces dice, cuando Jacob acabó, 49, 33, cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos, introdujo sus pies en la cama, Bayagá, y expiró. Bayagá, no dice Bayamut, sino dice Bayagá, y expiró, y se reunió con los suyos. Vean, entonces, es lo que más o menos el sentido de Bayagá, no es como el sentido de separación, es como cuando igual uno muere, dejan las funciones, el alma, hemos aprendido que está con vida todavía, después de muerto todavía hay las mentes reconocedoras que todavía nos escuchan, todavía están conscientes, pero cuando hablamos de este Bayagá o de Bayamut, habla ya de que el alma se separa, ¿no? Se separa del cuerpo, de la carne, entonces hay una separación. Entonces este Bayagá no es tanto de esa separación, sino es despojarse de estas vestimentas, dejar estas vestimentas, y va y descansa, y va y duerme. Eso es más o menos el Bayagá. Pero vámonos un ratito primero de Pedro 4, 1 y 2. Ahí podemos ver lo que es Bayagá. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Ya. Esto es Bayagá. Por ejemplo, Bayamud es cuando dice muertos en delitos y pecados. Esa es muerte. Muertos en delitos y pecados. Entonces, pero Bayagá es algo diferente. Entonces, esto es Bayagá. Lo que más o menos habla aquí. Dice, ahora, si el Mashiach ha padecido por ustedes en la carne, ármense también de este pensamiento. Cualquiera que muere en su carne, en cuanto al cuerpo, dice traducción, otra dicen en su carne, en cuanto al cuerpo, dice, cesa de toda transgresión. Eso es despojarse de estas vestimentas. Por eso digo, para que el tiempo, vea, que le quede en la carne, no lo viva conforme a las pasiones desordenadas de los hombres, sino según la voluntad de Elohim. Eso es Bayagá. O sea, eso es lo que digo a nosotros. ¿Qué nos gusta? Nuestra alma todavía anda ligada, vea, bien ligadita anda a nuestra carne. O sea, nosotros lo que a veces queremos es vivir y vivir para nosotros mismos. Pero ya este Bayagá es morir, dejar de que esas pasiones, morir. Por eso hagan morir esto. Fornicación, adulterio. También les falta esto otro, Colosenses. Entonces, eso es lo que es Bayagá. Pero eso es en lo cuanto se puede decir que aquí descansó, aquí durmió.
Pero vámonos a lo que es ahora el 40. El 40. El 40, verá, vámonos ahora sí a Primera de Corintios y con esto acabamos. Ya el 40 decía que es al otro lado. Es al otro lado. 40 también es, entonces aquí habla del descanso y vamos a ver el otro, el 40. Primera de Corintios 15. 15. El 50 y el 51. Ya, el 50 dice, pero digo esto, hermanos míos, que carne y sangre no pueden heredar el maljú de los Shammai, ni la corrupción heredar la incorrupción. 51, esto ya se ve el 40, al otro lado. Fijen la atención, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vayagaf, no todos vayagaf, lo que decíamos, no todos dormiremos, sino que seremos transformados. Vean, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados. Esos que estuvieron en Vayagá, fueron y descansaron, ¿sí ve? Y descansaron, como en el caso de Jacob, Vayagá. No murió, sino descansó, sino durmió. Se despojó solo de estas vestimentas. Resucitados de manera incorruptible. Vean. Y nosotros, en una traducción dice, los que vivimos, seremos transformados, seremos cambiados. Entonces unos vuelven, otros se levantan, pero otros van a ser transformados con esos cuerpos de cabo. Entonces ahí se puede ver el 40. Por eso decía ya, el 40 es al otro lado. El 39... 40, 39, 40 azotes menos 1. Ese nivel que pasó Esteban. Los que descansan, los que duermen y los que van a ser transformados. Toda Rabá, al Melech Haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.